Y ahora sí. Ya, chiquillos. Lo primero que vamos a entender es lo siguiente, de que el tema de choque, como bien dijeron, es cuando dos partículas, dos objetos, o dos pelotas que siempre se toman en consideración, chocan o se juntan en un momento. Y este momento puede hacer que se forme un choque inelástico o un choque elástico. ¿Ya? Teniendo en claro eso, nosotros vamos a partir con un ejercicio un poquito como más sencillo. Y la verdad voy a hacer un dibujito en donde voy a poner una dimensión de fuerzas que vamos a ir traduciendo para que ustedes igual tengan en claro el concepto de dónde podemos posicionar las partículas, las cosas que vamos a hacer que choquen, los autos o no sé, los balones, por así decirlo. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle a usted es, ¿se ve lo que estoy compartiendo, cierto? Si me dicen que sí, estaría Sí. perfecto. Entonces, lo primero, chicos, es que vamos a hacer un dibujo bastante sencillo, el cual vamos a hacerlo paso a paso. Y siempre cuando hay un tema de un choque o una colisión, se utiliza un sistema de referencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, nosotros vamos a dibujar una pelota, por ejemplo. Esta pelota va a ser una partícula tanto. Puede ser la partícula A, la partícula B, la partícula C, lo que ustedes quieran. Y por el otro lado, se lo vamos a hacer con un color ya distinto para poder diferenciar las partículas. Propiedades de la misma. A ver, vamos a ponerle un color rosado. ¿Sí? Y vamos a dibujar y saltar a escribir. Ahí está. Ahí está. No me preguntáis. Y ahí esto le va a poner un color verde. ¿Ya? Por lo que está sucediendo ahora. Entonces, claro, nosotros siempre, chicos, cuando trabajemos podemos definir ciertos conceptos. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer diciendo lo siguiente. Eso sería, primero que nada, escribir, no sé, esto como partícula 1, ¿ya? O objeto 1. Y esto lo vamos a escribir como partícula 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Siempre que nosotros tenemos una partícula 1 o una partícula 2 que va a colisionar, esta partícula tiene la gracia de que se le va a anexar una masa y una velocidad, tanto inicial como una final, ¿ya? Entonces a esto le vamos a colocar como la masa 1, y la masa 1 va a ser igual a 1500 kilogramos. Recuerden siempre, chicos, trabajar con las unidades de medida, ¿ya? La velocidad en este caso, la vamos a escribir como v chiquitito, vamos a decir que tiene una velocidad de 25 metros por segundo, ¿ya? En cambio, por otro lado, la partícula 2 va a tener una masa 2 de 2500 kilogramos, y por su parte posterior va a tener una velocidad 2 en este caso, o una velocidad inicial, donde ustedes le quieran decir, pero para efectos prácticos le va a poner V2 y este le va a poner V1, en donde esta va a tomar el valor de 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Hasta ahora, chicos, ¿qué pueden inferir ustedes del ejercicio? Cuéntenme, ¿qué podrían inferir ustedes? Que la velocidad 1 es más grande que la velocidad 2 y que la masa 2 es más grande que la masa 1. Ya, sí, es una buena inferencia. Los demás chicos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué más podrían ustedes como destacar de ello? Que saltarán disparados como en forma diagonal en Ujú, el primer cuadrante. sí, pero chiquillos, yo lo que quiero es que ustedes vean quizás como un ejercicio o una visión que lo entiendan de otra manera.
por ejemplo, nosotros podemos decir que la partícula 1 se posiciona en una velocidad la cual vamos a hacer que vaya hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Y que en este caso la velocidad 2, que va a ser el movimiento que va a efectuar el tema de la partícula 2 en este caso, hacemos que esta vaya en sentido vertical, o como se conoce de manera normal, hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa si estas dos partículas colisionan? Esta en algún momento o en algún minuto de tiempo se van a encontrar y van a formar lo siguiente. ¿Ya? Podemos con esto entender de que se va a formar un choque en donde estas dos partículas se van a encontrar. ¿Ya? Y ese momento en que estas partículas se van a encontrar lo podemos evidenciar de la siguiente manera. Puede ser esta acá y esta acá, por ejemplo. Y al encontrarse estas dos partículas van a producir algo. Y ese algo nosotros vamos a decir que es algo que va hacia allá. Y ese típico comentario de ese hacia allá lo vamos a poner con color rojo y vamos a decir que es una velocidad final. ¿Sí? Entonces, al tener una velocidad final, ¿esto qué va a querer decir? Que la podemos descomponer. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el eje Y y aquí estamos trabajando con el eje X. ¿Ya? O sea, podemos tomar una velocidad y la podemos descomponer en sus componentes, ¿sí? Esto yo creo que ustedes lo recuerdan tal vez de lo que vimos en Física 1. Y para efectos prácticos, esto sería más que nada como decir lo que vamos a dibujar a continuación. Esto lo vamos a poner en color azul. Ay, no. Ahí sí. Esto lo vamos a poner en color azul. Ay, no, no se usa en color azul. Bueno, ahora no. No, ahí está. Eso lo vamos a poner en color azul. Y esto también lo vamos a poner acá en color azul, para que se vaya entendiendo de una manera más clara. Entonces, la gracia es que esto va a ser una descomposición de fuerza, en este caso de una velocidad, respecto al eje Y, y esto de acá abajo va a ser una descomposición de la velocidad final respecto al eje X. Entonces, chicos, hasta el momento se va entendiendo lo que se va plasmando, ¿cierto? De cómo ustedes pueden hacer la descomposición de fuerzas respecto a lo que se va trabajando. ¿Se visualiza o no? Sí. Ya, perfecto. ¿Los demás chicos lo entendieron o no? Sí, Sí, pi. Ya, entonces, oye, chicos, yo no ¿Mm? entendí algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo supiste que el vector rojo quedaría hacia allá? Eso lo asumimos porque el ejercicio en sí no lo da, ¿sí? En este caso yo, chicos, la verdad no les quise traer el enunciado porque queríamos que lo viéramos desde otra perspectiva, ¿sí? Porque cuando les den el enunciado, les van a dar la figura. Pero en este caso yo quiero que ustedes vean otra cosa, que corresponde al que de solamente teniendo un dibujo podemos asumir ciertas cosas. Y esas cosas van a ser las que vamos a validar para poder desarrollar el ejercicio de buena manera. Entonces, teniendo esto claro, nosotros podemos proceder a hacer lo siguiente. Podemos proceder a realizar una descomposición de las fuerzas, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Ya? Pero para hacer el tema de los choques, siempre nosotros tenemos que tener en consideración que se tiene que hacer en dos partes. La parte de antes y la parte de después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos desarrollando este tipo de fenómenos, nosotros vamos a poder tomar esta parte como la parte inicial, ¿ya? Y la parte donde ya ocurre el choque, la vamos a asumir como la parte final,
Y la parte final siempre va a ser distinta a lo que se estaba dando en el inicio, porque en este caso ocurre de que hay dos masas que colisionan con una velocidad distinta. Por lo tanto, ¿qué obtenemos cuando dos cosas se juntan? Una tercera. Y esa tercera es la que tenemos que descubrir. Ahora, se va entendiendo el concepto, ¿cierto? Porque la verdad, chicos, más que nada acá es comprender la fórmula de cómo utilizarla. Así que tampoco se preocupen tanto de si se entiende como o no el concepto. Cosa de que digan dónde estaba al principio, choca algo y se forma otra cosa nueva, que toma otra dirección. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es decir lo siguiente. Tenemos algo en el eje X, y es en esta parte, en que en el eje X vamos a tener un antes. Ahí sí, vamos a tener un antes y un después. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos este antes, nosotros vamos a decir de que en el tema de la masa 1, podemos decir que tenemos una masa de 1500 kilogramos. Y por otra parte, en la velocidad 1, que la vamos a escribir con minúscula, vamos a presentar 25 metros partido por segundo. Entonces, chicos, teniendo en claro esto, nosotros presentamos un antes y un después. Y ese después, cuando nosotros lo escribamos, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Como algo que junta a M1 con M2, que va a ser igual a el peso final de estas dos masas juntas. En este caso, vamos a decir de que M1 más M2 es igual a 4000 kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso se juntan las dos masas. Pero, por su otra parte, cuando la masa vaya junta, esta masa, respecto al eje X, tenemos que utilizarla en la descomposición de la fuerza de Fx. Para efectos prácticos, ustedes siempre cuando hagan algo en el eje X, tienen que escribirlo como Bf, al menos como para que sepan de qué es la velocidad final respecto a X, es igual a la velocidad final total por el coseno, en este caso, de teta, o del ángulo que ustedes quieran poner. Pueden poner el ángulo gamma, beta, teta, lo que ustedes gusten. Entonces, chicos, teniendo en claro esto, nosotros tenemos que realizar exactamente lo mismo para, en este caso, el eje Y. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hagamos el tema respecto al eje Y, voy a suprimir eso, ahí sí. Respecto al eje Y, nosotros también vamos a tener algo que es un antes y un después. Siempre recuerden eso, chicos. Entonces, ese antes, en este caso, va a ser que tenemos una masa 2, la cual va a tener un valor de 2500 kilogramos, y vamos a tener una velocidad 2, o una velocidad inicial en el eje Y, que también se los pueden mencionar de esa manera, de 20 metros partido por segundo. Por otro lado, tenemos la parte de un después, que va a ser nuevamente la masa 1, ahí, me quedo atrás, más una masa 2, igual a 4000 kilogramos. ¿Sí? Y teniendo en claro eso, vamos a tener una velocidad final respecto a I, como la velocidad final del sistema, en este caso, por el seno
del ángulo con el cual estamos trabajando. Y en este caso nosotros utilizamos el ángulo teta. Ujú. Entonces hasta el momento, chicos, ¿se entiende cómo tenemos que trabajar esto? Siempre hay que hacer un despeje en el eje Y y un despeje en el eje y un despeje en el eje X. Ujú. Hasta el momento, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, continuando con el desarrollo del ejercicio, nosotros, chicos, siempre tenemos que ser ordenaditos, porque cuando escribamos las cosas como corresponden, a veces podemos reajustonear bastante décimas o puntaje. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser igualar el antes con el después. ¿Por qué? Porque queremos descubrir qué es lo que obtenemos. Entonces vamos a hacer dos ecuaciones. Y esta la voy a escribir con ecuación. Sí, sí. Entonces, vamos a poner un asterisco como número 1, en donde voy a decir de que la masa 1, no me quedo como que la masa 1, ahí sí, por, vamos a ponerle mejor acá para que se entienda. Ahí sí. La masa 1 por la velocidad, nosotros sabemos que eso nos va a dar una... ¿Qué nos va a dar la masa por la velocidad, chicos? Acordándose de física 1. Momentum. Ujú. Sí, sí. Entonces aquí ustedes van a acordarse de que esto va a ser masa por velocidad igual a lo que ocurre cuando hay el tema de la colisión o el choque. Y en este caso va a ser la masa 1. Siempre, chicos, acuérdense de trabajar con los paréntesis. Más la masa 2. Por, en este caso, la velocidad final. Y la velocidad final la vamos a trabajar como la velocidad final respecto a coseno de teta. Y por otro lado, vamos a trabajar una segunda ecuación. Esa segunda ecuación la vamos a trabajar como la masa 2 por la velocidad 2 es igual, en este caso como colisión a las masas, a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final del seno de teta. Entonces hasta el momento, chicos, se ve de dónde salieron estas ecuaciones, ¿cierto? ¿O se entiende el concepto? Aquí solamente igualé lo del eje X del antes con lo del después. Profe, ¿por qué las masas se suman? Porque en este caso, para efectos del ejercicio, estamos trabajando con que la colisión de la partícula 1 con la partícula 2 finalmente hace que salga una suma de masas. Eso está en el enunciado. Pero yo para efectos del ejercicio, como les dije al principio, no les quise mostrar el enunciado porque también les pueden poner un tipo de dibujo así. Y ustedes tal vez tengan que inferir. Ahora vamos a ver para qué son estas ecuaciones, Lucas. Si bien ustedes desde que están en los primeros ramitos de matemática, cálculo, siempre uno escucha el sistema de ecuaciones. Y es lo que nosotros vamos a trabajar a continuación. Entonces, igualamos, vamos a poner acá, igualamos el antes y el después. Teniendo esto, chicos, vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar por los valores. Y yo igual les aconsejo que cuando estén haciendo la prueba, anoten el paso a paso. Porque eso igual rescata harto puntaje.
Entonces, en la parte de A, ¿qué podemos obtener nosotros? Que tenemos algo que es 1500 por 25. Uy, que me quedó feo. Dame un segundito. 1500 por 25 es igual a la masa 1 más la masa 2, que eso nos va a dar 4000, por la velocidad final del coseno. Ahora, chicos, yo les quiero hacer una pregunta bien chiquitita. ¿Qué me está faltando en la ecuación que acabo de escribir? ¿Qué es lo que falta? Las unidades. Velocidad Efectivamente, final. las unidades. Eso es algo que les va a perseguir hasta el resto de su carrera, chicos. Siempre con las unidades. Profe, ¿puedo definir las variables y decir que voy a usar las unidades internacionales? ¿O Sí. obligatoriamente en cada uno de los cálculos poner la En unidad? este caso, como tenemos las unidades que nos dan al principio a través de kilogramos y metros por segundo, tenemos que regirnos bajo las que nos den. Ah, Si te dan algo que es adimensional, ahí sería bastante extraño, porque en este caso la velocidad y las masas no son adimensionales. ujú. Hay ciertas cosas que te pueden dar adimensionales, pero porque acá estamos viendo conservación de momentos ni choques, la verdad no es tan adimensional, porque si no, no podríamos responder efectos físicos, por así decirlo. Entonces, Ok. esos son kilogramos. Esto van a ser metros partidos por segundo. Quedó re feo eso. Bueno. Van a ser kilogramos. Y esto obviamente va a ser metros partidos por segundo, pero algo que vamos a obtener en un instante más. Entonces acá vamos a hacer la parte de B. Y la parte de B va a corresponder a que tenemos algo que es de 2500 kilogramos por 20 metros por segundo. Ahí sí, una M chiquitita, para que se sepa la verdad que es bastante distinto. Tenemos también aquí la masa 1 más la masa 2 juntas, por la velocidad final en este caso respecto al seno de teta. Ahora, respecto a la pregunta que había hecho Lucas, ¿para qué me sirven estas ecuaciones? Porque yo a través de la velocidad final respecto a X o respecto a Y, puedo finalmente obtener los demás valores que me faltan. Pero ¿cuáles son esos valores que me faltan? Es algo que va a corresponder mucho de cómo ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones. Entonces, aquí vamos a decir que resolvemos el sistema de ecuaciones. Y yo les quiero preguntar, chicos, ¿qué es lo que harían ustedes para resolver este sistema de ecuaciones un poquito más como amigable del A y el B? ¿Qué harían ustedes? Dejar la incógnita a un lado y los números en el otro lado de la igualdad. Podría ser una opción, pero siempre, chicos, y esto es como un dato, que igual les puede servir mucho cuando estén en cálculo 3 o ecuaciones diferenciales o tal vez métodos numéricos. A veces nosotros tenemos sistemas de ecuaciones los cuales podemos hacer que sean mucho más sencillos. ¿Y cómo lo vemos? Si es que se pueden sumar o si es que se pueden restar. En este caso, nosotros si restamos, vamos a obtener tal valor. Pero si nosotros sumamos, vamos a obtener también otro valor. Pero acá hay algo que marca la diferencia y que es un plus tal vez. ¿Y qué es ese plus? Que nosotros estamos trabajando con unidades de medida de coseno y de seno. ¿Y qué pasa si yo junto un seno dividido un coseno, chicos? ¿Qué se forma? ¿O todavía no lo ven? Como dice el Simón, se forma una tangente. Entonces acá, chicos, vamos a decir que siempre visualizamos o vemos
que es más aconsejable realizar. Y en este caso, dividiremos, porque se me hace la vida un poco más sencilla si divido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a dividir. Voy a dividir B sobre A. Ahora, esto lo meto dentro de un paréntesis. No funcionó lo que quería que funcionara. Pero bueno, vamos a hacer como que ahí hay una división. Y aquí, chicos, siempre aconsejo hacer lo siguiente. Si tenemos valores, los multiplicamos para poder calcular de manera directa lo que tenemos que hacer. Entonces, sabemos que tenemos en este caso B, y acá tenemos A. Y cuando nosotros resolvamos esta parte del ejercicio, haciendo la división, nos va a quedar en la parte superior el valor de 50.000. 2.500 por 20 son 50.000. ¿Alguien me lo puede corroborar, por favor? Si no, voy a calcularlo al tiro. Sí, 50.000. Y 50.000 va a estar dividido, en este caso, por 37.500. Ahí sí. Y esto yo lo voy a igualar a las masas, que van a ser la masa 1 por la masa 2, o 4.000, por la velocidad final, en este caso, del seno de teta. Voy a ponerle teta. Ahí sí. Dividido 4.000, nuevamente, por, ahí sí, por la velocidad final del coseno de teta. Entonces acá, chicos, yo tengo datos que puedo eliminar de manera directa, ¿sí? Como los 4.000. Y eso haría que finalmente obtenga de la división de 5.000 respecto a 37.500 una división algo mucho más simpática, como un 3/4. Y esto va a ser igual a la tangente, o más bien dicho, la velocidad final de la tangente de teta. Y al trabajar esto, nosotros vamos a calcular la arcotangente y vamos a obtener que el valor final respecto a teta va a ser igual a 53,1301 grados. Sí, siempre con la unidad de chicos. Entonces, ¿se entendió cómo logré tomar un sistema de ecuaciones y utilizarlo al favor de uno? Ahí sí. Para obtener el Sí. ángulo que era lo que buscábamos. Bien. Entonces, teniendo este ángulo, chicos, nosotros también sabemos que tenemos los valores de A y B. Por lo tanto, el ángulo lo vamos a tomar y lo vamos a reemplazar. En este caso, podemos reemplazarlo en el tema de coseno o de seno. Y si nosotros lo reemplazamos, nos va a dar que vamos a obtener una velocidad final. Ahora, chicos, esa velocidad quiero que la calculen ustedes, así que les voy a dar 2 minutitos, ¿ya? Una pregunta, en la última ecuación, o sea, el último paso, que queda 4 tercios igual, velocidad final por tangente de teta, en ese caso, la velocidad final no debería haberse ido antes. Sí, no, es que la velocidad final me la eché con esto, se me había olvidado. Era velocidad final, te queda el seno y el coseno. Entonces Buena solamente observación. quedaría 4 Ahí tercios sí. igual tangente, sí. Ah, ok. Sí, Será. no, buena observación ahí, se me pasó. Disculpen, chicos, ahí se me fue. Pero para mientras resuelvan lo que tenemos acá.
¿Lo lograron calcular, chiquillos, o todavía no? Sí, hay una velocidad que te da 15,62. Y después hace el despeje con la otra parte faltante. ¿Los demás chiquillos pudieron realizar la ecuación o no? Ya, el Maxi dice que sí. Pero el resto de las 12 personas pudo. Sí, como dice Fernando, eso está en metros partido por segundo. Buena observación también respecto a la unidad de medida. Ahora, chiquillos, respecto a los ejercicios, al menos en la universidad, siempre a ustedes les dicen como calculen las componentes de las velocidades. Eso es simplemente de que ustedes toman la velocidad final y la componente en X y la componente en Y la calculan. Eso es todo. No tiene como más como importancia que saber eso. El resto pudo llegar a la velocidad final, ¿cierto? Si no pudieron, chicos, digan al tiro y la calculamos entre todos. Ya, Lucas dice que no. La Sofi, la Piera, la Isidora. Ya. Da un segundito. Ya. Como dice la Isidora, también concuerdo. Ya, chiquillos. Lo que tenemos que hacer acá, vamos a poner insertar. A ver, ¿habrá como alguna opción de ponerlo de manera directa? ¿No? Alt más más. Alt más más. Si funciona. Ya no funciona. Bueno, intentamos, chicos. Intentamos. Vamos a poner ecuación. Y en la ecuación vamos a despejar la velocidad final respecto a ahí, respecto a B, ¿vale? Entonces acá lo que nosotros vamos a decir es que tenemos la ecuación de acá arriba y cuando nosotros trabajemos esto nos va a dar que al principio tenemos 25.000 por 20, ¿ya? Eso, chicos, nos va a dar 50.000 y ese 50.000 va a ser kilogramos por metro por segundo. Sí, toda esa cháchara, o sea, la verdad no es cháchara, hay que escribir. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 4.000 kilogramos por la velocidad final en C. Pero acá, como nosotros sabemos cuál es el valor de teta, vamos a utilizar seno de teta como el seno de 53,1301.
Y el seno de eso nos va a dar el valor de, déjenme calcularlo que eso no lo tengo. Eso nos va a dar 0,7999. Entonces, lo que pasa acá es que yo al final voy a tener un 50.000 dividido un 4.000. Y eso va a ser igual a la velocidad final por el valor que acabamos de obtener, que es 0,7999, o un 9 periódico. Y eso, chicos, yo despejando, me va a dar que la velocidad final va a ser de 15,625 metros partido por segundo. Entonces, ahora, chicos, ¿se vio de dónde viene? ¿Cómo se calculó? ¿Y cómo despejamos? Porque este mismo despeje yo lo pude haber hecho respecto a, pero yo lo quise hacer respecto a B. ¿Se entendió ahora? Ya. Las demás personas que están acá, ¿se entendió? ¿Katari? ¿La vieron? Sí, vi. Ya ves. Ya. Eso era como el primer ejercicio, chicos. Ahora vamos a pasar a realizar un segundo ejercicio. Este ejercicio les voy a dar un enunciado. Así que si quieren, para mientras vayan a buscar agua, no sé, porque lo voy a escribir. Sabe que tenía que leer escrito. Bueno, disco. Ya. Bueno, chiquillos, vamos a tomar en consideración lo que estamos escribiendo, como que lo empecemos como a analizar. Dice, un disco de masa 0,5 kilogramos se aproxima a otro semejante que se encuentra estacionado sobre hielo. Hasta el momento de eso, ¿qué entienden? ¿Qué podrían encontrar de lo que acabamos de escribir? ¿Qué podrían asumir? Que la segunda masa tiene velocidad cero, dado que está estacionada. Ujú. ¿Y qué más podemos asumir? Que si es semejante, puede tal vez presentar una masa semejante. Y si está sobre hielo, el hielo prácticamente, o sea, el hielo presenta roce, pero como para efectos de la física ideal, no presenta roce. Entonces, vamos a poner el cual no presenta roce. O la palabra también que utilizan es rozamiento. Entonces, la parte 2 del enunciado dice lo siguiente.
Entonces, chicos, ¿se entiende el enunciado? O igual el enunciado está como un poco complicado digerirlo. Cuéntenme. Les pregunto, si no, para que igual hagamos como la descomposición de cómo corresponde leer el enunciado, por así decirlo. Ya. Lo primero que todo, chiquillos, es que nosotros cuando realicemos los ejercicios, siempre cuando lo leamos y no entendamos lo que hay que hacer, hay que mantener la calma. Porque siempre uno como que se altera porque dice, chuta, no entendí, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo empiezo? ¿Cómo lo formo? Entonces lo primero, chiquillo, es mantener la calma. Y lo segundo es respirar. Teniendo esos dos pasos, vamos a partir a leer como corresponde. Primero dice, un disco de masa 0,5 kilogramos se aproxima a otro semejante que se encuentra estacionado sobre el hielo. ¿Ya? O sea, hay que tomar en consideración de que hay un disco que se encuentra sobre el hielo y tiene una masa inicial de 0,5 kilogramos. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que dice? El cual no presenta roce o rozamiento. Eso por una parte igual es bastante bueno, porque si no presenta roce, quiere decir de que es un sistema ideal. Y al ser un sistema ideal, presenta ciertas facilidades que en otros lados tal vez no podamos encontrar. Y eso que no podamos encontrar es que tenemos que agregar un par de cosas más que no queremos ver o que no queremos recordar que vimos en física 1 respecto al roce. Entonces, luego de eso dice que la velocidad inicial del disco móvil es de 2 metros por segundo. ¿Sí? Después del choque, el primer disco sale con una velocidad V1, formando un ángulo de 30 grados, mientras que el segundo disco sale con una velocidad V2 a 60 grados. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, chicos, es dibujar el diagrama o lo que ustedes quieran como tener en consideración. Entonces, cuando nosotros dibujemos el diagrama, o tal vez se los van a dar también, que eso igual es como bastante bueno, por así decirlo. El diagrama ustedes van a hacer lo siguiente. Siempre cuando estemos hablando de choques es algo que viene de algún lado y el otro también va hacia el otro lado. Entonces yo aconsejo mucho, chiquillos, como dibujar un sistema de ecuaciones. O sea, perdón, un plano cartesiano, por así decirlo. Que al final es como una especie de sistema. Hacer un poquito más despacio acá. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer lo siguiente, como dibujo. Ah, qué lata. Qué lata que no me deja hacerlo como yo quiero. Ya hice. Ya chiquillos. Ahí sí. Entonces, teniendo esto, nosotros siempre vamos a hacer un posicionamiento de las partículas o lo que nos mencione el ejercicio. Entonces, sabemos que tenemos un círculo, el cual va hacia la derecha, porque no te dicen que va hacia la izquierda, ni en sentido negativo ni positivo, por lo tanto, si en su momento se conserva. Eso lo vamos a averiguar a continuación, Fernando. Entonces, chicos, lo primero que nosotros vamos a hacer es darle la posición que nos comenta el ejercicio, o la que nosotros podemos diferenciar también. Entonces, para efectos del ejercicio, nosotros sabemos que el tema de la partícula, o en este caso la masa del disco, va hacia la derecha, porque todo habla de un sentido positivo. ¿Ya? Y esto se encuentra con un choque en un segundo, el cual va a causar un tema de un movimiento o una perturbación. Entonces vamos a decir que hay una masa ahí que estaba estática y le vamos a hacer de color azul. Vale. Cuando estas dos masas chocan,
se pueden unir o también pueden salir disparadas. En este caso vamos a asumir lo siguiente, que como el enunciado dice, una sale con una velocidad v2 y la otra sale con una velocidad v1. Muy importante. Eso da como un indicio de que estas masas no se unieron. No es lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, que en ese caso sí se unieron. Entonces, chicos, en este caso, cuando las masas chocan, qué feo me eso. Vamos a dibujar esto con la pluma. Vamos a tener esto de acá. Y vamos a dibujarlo mejor para que quede más claro. Esto sería. Y insertar, dibujar. Ya. Entonces, teniendo en claro esto, como las masas no se unen, nosotros podemos hacer un dibujo también de un plano. Al igual que al principio dibujamos un plano cartesiano, acá también nosotros podemos dibujarlo. Y lo que le quería comentar era que yo siempre aconsejo dibujarlos como en el sentido de las flechas en donde van las masas. O sea, tengo un plano que va hacia acá. Quedó horriblemente esa línea. Tengo una flecha que va hacia allá. Y tengo esta flecha que va hacia acá. Teniendo en claro esto, en la parte del medio, chicos, siempre aconsejo también poner una línea como para que puedan divisar qué es lo que vamos a dividir, por así decirlo. Pucha, qué pesado. Bueno, si no salía la primera, vamos a hacerla ahora. Ahí sí. Vamos a tirar esa vía. Y vamos a tirar esta acá. Y esta del medio la vamos a dejar acá. Bueno, ahora sí. Ya sí. Recuerdan de que decía que la velocidad del disco 1 se formaba un ángulo de 30 grados. Entonces en este caso vamos a agregar un teta, el cual va a tener el tema del ángulo ahí. Y el ángulo 2, que es el que vamos a mencionar con el tema de alfa, lo vamos a definir como ya, perfecto. Entonces, aquí. Disculpen estas cosas, chicos, que a veces como que uno piensa que va a funcionar mejor y no pasa nada. Y ahí sí. Entonces, acá, chiquillos, lo primero que vamos a hacer es la descomposición de lo que estábamos viendo hace un momento atrás. Teniendo ya el dibujo, podemos empezar a posicionar las fuerzas o los conceptos, pero vamos a enfocarnos solamente en la parte de la colisión, porque es donde más vamos a poder sacar un poco de información. Entonces acá vamos a decir de que tenemos una velocidad 1 o una velocidad que ustedes quieran definir como la velocidad inicial o cosas por el estilo. Presentamos un teta, el cual va a tener 30 grados. Y en la parte inferior vamos a tener en consideración lo siguiente. Vamos a tener una velocidad 2 y un alfa, el cual va a tener, por tema de ángulos, 60 grados.
Aunque ustedes no le dieran el alfa de abajo, siempre tienen que preguntarlo, porque si no, no viene, no pueden asumir medidas de ángulos que tal vez van a alterar el resultado del ejercicio. Entonces, teniendo en claro esto, chicos, nosotros nos piden lo siguiente. El ejercicio nos pide. ¿Por qué se borró tanto? El ejercicio nos va a pedir lo siguiente. Calcule las velocidades V1 y V2 y nos pregunta si fue elástica la colisión o no. Entonces, chiquillos, ustedes, ¿qué sería lo primero que harían? Les pregunto aquí antes de que nos pongamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo calcularían ustedes la velocidad 1 y la velocidad 2? Tenemos masa y velocidad. Ujú. Momentum sería ideal porque utiliza la masa y velocidad. Pero Claro. primero habría que determinar si el tipo de colisión. En este caso, la colisión fue elástica. Ah, tiene indicios de ser una colisión elástica. ¿Y por qué tú crees que podría ser una colisión elástica? Porque como que los dos cuerpos recibieron la energía y no se juntaron. Siguen separados. Sí, es una buena idea. Pero habitualmente los profes siempre quieren que nosotros eso lo calculemos. Y eso lo vamos a calcular con la conservación de la energía cinética. Pero eso lo vamos a ver en un momentito. El Lucas dice, si nos dan un puro ángulo, ¿no se podría asumir que el otro que le falta para llegar es a 90 grados? En este caso, si nos dan un dibujo, uno podría inferir tal vez que es 90 grados. Pero siempre es bueno que te den los ángulos, porque la verdad a veces la inferencia nos puede ayudar mucho, pero otras veces también nos puede perjudicar. Ujú. Entonces, chiquillos, nosotros sabemos que dentro de todo lo que vemos, podemos definir los ciertos conceptos. Y esos conceptos van a ser el siguiente. Como bien decía su compañero, vamos a decir que tenemos la palabra choque, ¿ya? Pero la palabra choque, ¿cómo la vamos a definir? Esto lo podemos hablar como una conservación del movimiento. Y al tener una conservación del movimiento, nosotros, esto siempre cuando lo escriban, tienen que escribirlo con un del. Vamos a buscar el delta acá. Uy, ¿dónde está el delta? Vamos a utilizar algo que se asimile al delta. Vamos a utilizar esta maravilla de acá. Insertar. Muy bien. Vamos a utilizar nuestro delta extraño para que lo recuerden. Y vamos a decir delta movimiento es igual a 0. ¿Ya? También cuando se da una conservación del movimiento con un delta 0, también se da un efecto de que el choque pasa en un tiempo pequeño, ¿sí? Y este movimiento pequeño va a ser casi siempre similar o muy parecido a 0, ¿sí? Entonces acá el delta tiempo, delta t, va a ser igual a 0, aunque matemáticamente eso está mal escrito. Y por último, también vamos a tener el tema del trabajo. Sí, entonces el tema del trabajo va a también simbolizar algo bastante cercano a 0. No es igual, pero es cercano. Es lo más similar que puede ser a un tiempo 0, porque son pequeñas fracciones de segundo que ocurren en los choques. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá en este caso tampoco nosotros tenemos energías externas. Entonces la energía externa vamos a decir que es 0, por lo tanto, también dentro de la conservación del movimiento, más la energía externa que podría ser un movimiento aparte, también es 0. Entonces, teniendo pequeños esos como 3 conceptos, a 4, nosotros podemos hacer lo que hicimos en la parte superior.
Y en este caso, nosotros vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que tenemos dos conservaciones. Estas dos conservaciones van a corresponder a la de la masa 1 y a la de la masa 2. Podemos hacer una conservación en el eje X y una conservación en el eje Y. Y como bien vimos antes, tenemos que hacer un antes y un después. Para el eje X, chicos, ¿qué sería lo que ustedes escribirían? Tomando en consideración todo lo que tenemos escrito ahí de manera inicial. ¿Cómo escribirían ustedes las fórmulas? Les voy a dar un minutito para que lo piensen. Aquí me preguntan por interno respecto a por qué el tiempo es pequeño y el trabajo también son cercanos a ceros. Lo que pasa es que cuando existe un choque, el choque ocurre en pequeñas fracciones de segundo y son tan pequeñas que no alcanzan a llegar a ser cero. Porque si nosotros tuviéramos un choque que durara minutos, sería una destrucción muy grande. Pero para efectos acá del tema del ejercicio o de la materia que ustedes están viendo, corresponde siempre a pequeñas fracciones de segundo que son no cero, pero sí son lo más cercano a cero. O sea, un 0,3 segundos, un trabajo que es 0,2, por así decirlo. Entonces son valores muy cercanos a cero. Y por eso asumimos que es igual a cero. Aunque matemáticamente esa definición que coloqué está mal, pero es para que se entienda de una mejor manera. Aquí Manuel dice que la masa 1. Simón ahí dice que la masa 1 por V1. Sí, está bien, chiquillo, está bien. Sí, como dice el Simón, la fórmula del manual está un poco más simplificada y un poco más fácil de usar, pero la que visualizó Simón igual está bastante buena. De hecho, igual como acá a los profes les gusta que lo escriban así. Pero yo, Simón, te aconsejo escribirlo en el eje X y en el eje Y. Con eso es mucho más sencillo de que
puedas como mantener la organización, el orden, y también el profesor, por ejemplo, si lo mira, tenga como una mejor percepción de lo que realizó el estudiante. Pero aún así, bastante bien. ¿Los demás chiquillos pudieron llegar a lo que llegaron sus compañeros o no? Ya, perfecto. La Sofi, la Isidora, la Francisca, la Katari, ¿pudieron llegar? Sí, yo sí. Ya. Entonces, tenemos dos conservaciones. Vamos a decir que tenemos dos conservaciones en, X, E, Y. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a escribir de manera directa lo que escribió su compañero Manuel. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir es que tenemos... ay, ¿qué fue? Ahí. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir es que tenemos una masa, porque nos dan un disco de masa m, que va a estar multiplicada por una velocidad inicial, ¿vale? Esta velocidad inicial nosotros vamos a decir que es igual a la masa, porque como dice que es una masa semejante, podemos asumir de que la masa 1 es igual a la masa 2. Por la velocidad 1, por el coseno de 30, más la masa también que tenemos que nos dan, por la velocidad de 2, por el coseno de 60. En este caso, chicos, siempre recuerden 60 grados, 60 cosas. Sí, sí, no hay problema. Esto igual lo vamos a subir a las hijos tutorías y lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces, nosotros, chicos, también tenemos que recordar que estamos trabajando en el eje Y. Entonces aquí lo voy a poner en el eje X. Y ahora vamos a trabajar con el eje Y. Pero aquí hay una cosita que ocurre y que tienen que tener igual mucho cuidado, chicos, y esto también va para el Manuel y para el Simón. Es que cuando nosotros leamos el enunciado, siempre tenemos que tratar de buscar la mayor cantidad de información, ¿ya? Y es que dice que el primer disco sale con una velocidad V1, formando un ángulo de 30, y el segundo disco sale con una velocidad de 60. Ujú. Pero, no nos dice nada del disco 2, ¿sí? O sea, el disco azul no nos comenta nada de velocidad. Al contrario, nos dice que es semejante y se encuentra estacionado sobre el hielo. Eso quiere decir de que en el antes no hay nada, es un cero. Exacto, como dice el Simón, está en reposo. Y al estar en reposo va a tomar un valor de 0. Entonces eso va a ser 0 igual a la masa por la velocidad 1 por la velocidad 1. En este caso, como estamos trabajando con el eje Y, vamos a trabajar con el seno, menos, que eso es otra cosa que ustedes tienen que tener mucho cuidado, chiquillos, respecto al sistema de referencia que están utilizando, menos la masa por el seno de 60. ¿Se entiende de dónde sale ese menos, cierto, chicos? ¿O no? ¿Y también de dónde sale el 0? ¿Se ve o no se ve? Porque igual es complicado entenderlo al principio. Ya. ¿Dónde está la duda? ¿Del 0 o el menos? El menos.
Ya, Manuel, mira. Ese menos se da porque cuando tú haces tu sistema de referencia o tu eje de plano cartesiano, nosotros lo estamos trabajando respecto al siguiente supuesto, de que X, ahí sí. Vamos a ponerlo acá, y vamos a hacer el siguiente supuesto. Tenemos Y y tenemos X acá. Ya, pero para que quede un poquito más claro, es que lo voy a hacer a la mala. Tenemos acá. Ahí sí. Ahí sí. Ahí tenemos X acá. Ya. Cuando nosotros estamos trabajando esto, nosotros nos damos cuenta que tenemos esta masita que está acá, que está en el plano de X. ¿Ya? Al estar en el plano de X, eso va a estar en positivo. ¿Ya? Pero cuando nosotros estamos trabajando con la masita azul, sabemos que la masita está en reposo y que después, por tema del dibujo, cuando esto sale, sale hacia acá. Y cuando estamos trabajando acá y estamos descomponiendo la fuerza, ahí estamos trabajando menos el eje Y. Entonces, es por eso que toma el valor de un negativo. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Siempre cuando hagan la descomposición de fuerzas, chiquillos, tengan cuidado respecto a su eje de referencia. Eso lo vimos en física 1. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Se aprecia o no se aprecia, Manuel? Sí, Ya. y el 0 es porque la Y no tiene movimiento en la primera instancia. Exacto. Sí, me faltaba un B2. Ya, chiquillos, ¿los demás entendieron o no entendieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Está todo claro. Ya, perfecto. Entonces, siempre cuando ustedes puedan tomar en consideración las ecuaciones que escriban, traten al tiro de poder obviar las cosas que son iguales. Ya. ¿Cuál de todas las cosas que dije, André? Lo de recién. Fue problema mío porque me habían llamado y no estaba escuchando, perdón. Pero lo de Ah, ya, recién. ya. El tema de por qué era negativo, ¿cierto? Sí, eso mismo. Ya. Era negativo porque resulta que cuando nosotros estamos trabajando con la masa naranja está en un sistema positivo, ¿sí? Estamos trabajando que la masa va a avanzar por X hacia la derecha y va a subir, por lo tanto es positivo. Pero en el caso de la parte azul, no pasa eso. ¿Por qué no pasa? Porque como esta está en reposo, esta luego se va hacia acá. Y al irse hacia acá, se va hacia el eje menos Y. O sea, se va hacia la posición negativa del plano cartesiano, en Y. Es por eso más que nada. Y por eso da un negativo acá. Entonces, como les comentaba, era de que cuando ustedes tengan las ecuaciones listas y tengan términos comunes, ustedes solamente obvien lo que tienen. Acá sabemos que la masa para todos es igual. Entonces nos vamos a evitar el tema de la masa. Y al evitarnos el tema de la masa, vamos a poder simplificar un poco más la ecuación que tenemos. Y de aquí, chiquillos, es bastante interesante porque podemos hacer un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones es lo que nosotros podemos trabajar. Entonces, vamos a tomar la primera parte de la ecuación. Y aquí vamos a hacer un salto. Bien, ahí sí. Y la gracia es que nosotros podemos reemplazar esta parte del sistema de ecuaciones respecto a la parte de acá.
Sí, también aconsejo siempre decir que esto es A y esto es B, para decir vamos a trabajar B en A. Entonces, cuando nosotros despejamos acá la ecuación, podemos calcular la parte de B2 y la podemos despejar. Entonces acá vamos a solamente reemplazar, y ese reemplazo nos quedaría como B1 seno de 30 seno de 60. No quedó como quería, pero se entiende. Entonces, chiquillos, acá, ¿cuál es la gracia? De que hicimos que la ecuación B2 entrara en la ecuación B1 para solamente tener términos semejantes que van a ser el B1, y nosotros sabemos cuál es la velocidad inicial. Entonces, teniendo eso claro, nosotros lo único que vamos a hacer va a ser reemplazar los valores que ya teníamos con anterioridad. Eso va a ser 2. Vamos a factorizar respecto a B1, ya que si ustedes hacen el cálculo de 60 dividido el seno de 60 por el coseno de 60, les va a dar la siguiente factorización. Como 2. ¿Cómo una raya? ¿Ve? Qué feo. Bueno, vamos a poner ahí algo que simbolice una raíz. Vamos a poner una rayita como... Ay, no, pero es que no queda la raíz. No funciona. Ya, bueno, la cosa es que estos chiquillos va a quedar como 2 raíz de 3 partido en 3. Y esto a ustedes les va a dar el valor de 1,54. 1,154,7. Por en este caso la velocidad 1. Ya. Lo que pasa ahí sí es que nosotros tenemos la ecuación, la gran ecuación. ¿Ya? Esta va a ser la gran ecuación. Y acá, en esta ecuación, igual es como medio enredado, chiquillos, así que no se preocupen. Despejamos B, claro, despejamos A respecto a B. Y al despejar A respecto a B, vamos a hacer de que el despeje de acá sea igual a la velocidad 1 igual a la velocidad 2 por el seno de 30 es igual a la velocidad 2 a la velocidad 2 como el seno de 60. Y volviendo a despejar acá, ¿qué vamos a obtener? Que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 de seno de 30 dividido
dividido el seno de 60. Entonces, ¿ahí se entendió o no se entendió, Isi? Sí, ahora sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, haciendo ese despeje, chiquillo, a usted esto le va a dar como 2 raíz de 3 partido en 3. Les va a dar esa velocidad 1. Y al despejar esa velocidad 1, es simplemente el siguiente valor, que va a corresponder a raíz de 3. Y raíz de 3 va a valer 1,7320. Entonces, ahí ya van a obtener la velocidad 1. Y cuando despejen la velocidad 2 respecto a lo que acabamos de calcular, por ejemplo, que es lo que tenemos acá, a ustedes la velocidad 2 les va a dar la módica suma de 1 metro partido por segundo. Siempre con la unidad de medida, chiquillos. Las masas de B, en este caso, se fueron porque cuando nosotros trabajamos en la parte en el eje X y en el eje Y, y sabemos que el ejercicio trabaja siempre con las mismas masas, podemos eliminarlas de manera instantánea, ya que siempre van a ser las mismas masas. Entonces, como toda la ecuación presenta exactamente lo mismo, podemos ahorrarnos el paso. Por lo tanto, eliminamos las masas de manera directa. ¿Se entendió o no se entendió, Benjamín? Sí, algo que vimos acá al principio. De hecho, ahí está como marcadito. Ya. Entonces, chiquillos, ahora la pregunta 2 era la siguiente. ¿Fue una colisión elástica o no fue una colisión elástica? Entonces, para resolver esta pregunta, y esto es como en la última parte, igual es como un poquito harto, trabajamos con la energía cinética. Yo no sé si esto lo pasaron o no lo pasaron, pero igual me interesa que lo sepan, porque igual es como importante y quizás les puede salvar un poquito de problemas. Entonces la energía cinética nosotros la vamos a conocer como el delta K, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo respecto ¿a qué? A la energía cinética inicial y a la energía cinética final. Entonces vamos a decir que la energía cinética inicial va a ser igual a ¿qué? A un medio de, en este caso, la masa, por la velocidad inicial, que sabemos que es la que está arriba, que va a ser 2, elevado al cuadrado. Ahí ustedes entienden ese asterisco como un elevado por lo de Python. Entonces, teniendo en claro esos chiquillos, vamos a obtener que eso va a ser un medio de m por 4. Y en la cinética final, nosotros vamos a decir que tenemos una suma de 2 energías en este caso. Entonces vamos a decir que tenemos un medio de la masa. ¿Por qué? Por la raíz de 3, o en este caso 1,7320 elevado al cuadrado, más un medio de la masa 1 elevado al cuadrado. Y estos chiquillos, cuando ustedes lo calculen, les va a dar lo siguiente: un medio de M4. Entonces, podemos decir de que la energía K en la inicial es igual a K en la final. Por lo tanto, eso quiere decir de que hay una conservación de la energía cinética. Por lo tanto, como dijo su compañero al principio, es un choque, es elástico. Un choque elástico. Pero acá está demostrado de manera matemática. ¿Se entendió, cierto, chiquillos, o no? El choque, pero con los datos que daba el problema, ¿se podría inferir que el choque era elástico, no? Claro, tú lo inferiste de buena manera, Ah, pero ya. si nos piden de que fue elástica la colisión o no, la tenemos que calcular. Ah, ya. Pero se entendió, ¿cierto? Sí, es que no,
O sea, sabía que era un choque elástico, pero no sabía lo que implicaba. Claro, entonces implica de que haya una conservación de la energía cinética, en este caso que sea la inicial igual a la final. Inelástico cuando no elástico. Una gran respuesta, sí. Sí, sí, solamente son dos tipos, chiquillos, la verdad. Es la elástica y la inelástica. Ahí yo aconsejo igual ver un poco de ejercicio donde ustedes puedan inferir, como lo hizo su compañero, o que lo calculen de esta manera. Igual es como un poquito mareador hacerlo así, pero igual ayuda bastante. Oye, en mi día no se llamaba contacto explosivo, así que ahí no, ahí me pillaste, Simón, ahí no te voy a mentir. Chiquillo, ¿alguien puede explicar esa parte? Si no mal me equivoco, uno era como inelástico normal y el otro inelástico total.